Bienvenidos a esta unidad donde vamos a ver un ejemplo de el ANOVA, análisis de varianza utilizando Minitab. En este caso vamos a utilizar algunos ejemplos. Recuerden que el ANOVA es el análisis de varianza que se utiliza para buscar diferencia estadística entre diferentes poblaciones cuando tenemos dos o más poblaciones. Los datos deben de seguir una distribución normal para poder hacer este tipo de análisis, y lo que estamos buscando es identificar dónde está la diferencia en nuestras poblaciones. En este caso tengo un ejemplo. Vamos a concentrarnos en la columna C1 y C2, donde tenemos 4 tipos de alfombras y vamos a comparar la durabilidad de cada una de esas alfombras. Diferentes partes de alfombras fueron puestas en diferentes lugares donde tenía un tráfico alto y fueron dejadas ahí por 60 días, y luego las 4 alfombras fueron, o las muestras de los 4 tipos de alfombras fueron retiradas y se le midió la durabilidad. Vamos a utilizar una ANOVA para ver si existe o no una diferencia estadística y poder determinar si existe una diferencia estadística, cuál es mejor. Para eso vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a darle un solo factor. ¿Por qué estamos usando ANOVA de un solo factor? Porque estamos midiendo una sola variable. Tenemos 4 poblaciones frente a una sola variable. En este caso la variable es durabilidad. Le damos a un solo factor. Miren que nos da varias formas de hacerlo, 2 formas de hacerlo. Una, si todos los datos de respuestas están en una sola columna, como lo tenemos acá. Esto es lo que se llama de manera apilada. O también tenemos la opción de seleccionar datos de respuestas en diferentes columnas. En esto lo hace desapilado, y nosotros lo que tendríamos que poner es las columnas donde están nuestros datos. Como tenemos los datos en una sola columna, vamos a darle a los datos de respuestas están en una columna. La respuesta es lo que vamos a analizar, durabilidad, y el factor es cómo lo vamos a dividir por el tipo de alfombra. Escogemos alfombra, vamos a ir a gráficas, y en gráficas miren que el gráfico de datos, el gráfico de intervalos ya viene seleccionado. Es bueno dejarlo, y si quieren tener una forma más fácil de presentar los datos, pueden escoger gráfico de caja de datos. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar, y aquí sale nuestro resultado. Mirando los gráficos pudiéramos decir que quizás sí haya una diferencia por lo que vemos acá. Voy a darle control tab para ir al siguiente gráfico, el de intervalos, y miren que también el gráfico de intervalo muestra la misma distribución. Vamos a ir entonces, le voy a dar control M. Lo que nos interesa acá es saber el valor P, y aquí vemos que el valor P es de 0.047 menor a 0.05, lo que indica que los datos siguen, sí son diferentes, y al ser diferentes entonces sí hay una diferencia entre cada una de estas alfombras. Pudiéramos decir, si fuéramos a verlo desde el punto de vista de poca variación, que la mejor alfombra con menor variación es 1.5, que es la alfombra 3, una desviación estándar de 1.5. Esto se vería muy bien. Tiene una media de durabilidad de 12.8. La más alta es la 4 de 18.12, pero miren que tiene una desviación estándar de 5.44. Es la que más variación tiene. Pudiera no ser la mejor opción. Ya sabemos que existe una diferencia estadística. Quizás la diferencia la esté representando la alfombra 2, que tiene una media muy baja de 9.73 con una desviación estándar de 3.57. Vamos a ver esto de otra manera gráfica. Voy a ir a gráfica y voy a escoger el histograma. El histograma lo voy a escoger con ajustes y grupo, y lo que yo quiero hacer es graficar la durabilidad, y lo voy a dividir por el tipo de alfombra para que me muestre las gráficas con
cada una de sus distribuciones. Aquí vemos, aquí podemos ver cómo con la raya verde, la curva verde, la alfombra número 3 es la que menos variación tiene. El punto más bajo de la alfombra 3 queda por encima de todas las otras alfombras. Por eso podemos decir que esta es la más estable. Si queremos mejorar el proceso, es la que nos va a ayudar a llegar al objetivo de manera más rápida. Vuelvo nuevamente a los datos y voy a mostrar otro ejemplo donde tenemos el zooplancton. Y en este caso el zooplancton se está midiendo aquí en un lago el crecimiento del zooplancton utilizando 3 diferentes suplementos. La pregunta es si existe una diferencia estadística entre el crecimiento del zooplancton y el suplemento que se utiliza. Vamos a ver qué nos dice el ANOVA. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Nuevamente los datos están apilados, las respuestas en una sola columna. En este caso escojo zooplancton, que es lo que voy a analizar, y lo voy a dividir por el tipo de suplemento. Le doy a aceptar. Aquí vemos nuestro gráfico de caja. Control Tab nos muestra nuestro gráfico para intervalos. Más adelante en la lectura vamos a entender un poco más el tema de los intervalos. Control M para ir a el valor P, y aquí tenemos un valor P de 0.014. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existe una diferencia estadística, nuevamente pareciendo que la mayor diferencia me la da el suplemento 1 con el suplemento 3 con 39.75, el suplemento 2 es el más alto, la media más alta, con una desviación estándar también más alta. Entonces aquí podemos hacer el mismo ejercicio, veamos cómo se ve con el gráfico de histograma. Y aquí vemos, suplemento 2 parece ser el mejor. Mayor desviación, mayor variación por la desviación estándar, pero aún así nos da mejor rendimiento que los otros dos. Entonces ahí vemos una diferencia rápida, una forma fácil, estadísticamente comprobada con la prueba de hipótesis con el valor P. Recuerden que en este caso el ANOVA es una herramienta de comparación, por lo tanto si el valor P es mayor a 0.05, quiere decir que las poblaciones son iguales. Si es menor a 0.05, quiere decir que las poblaciones son diferentes. Voy a darle control D, voy a buscar un archivo que se llama ventas. Lo que quiero hacer es mostrar cómo se haría. En estos casos no sabemos si estos datos siguen una distribución normal o no. No son suficientes datos tampoco. Lo que queremos ver es cómo se ven estos datos en un ANOVA utilizando el método desapilado. Estamos comparando 3 ciudades y vamos a ver los resultados de esas 3 ciudades. Vamos a ir a ANOVA, estadísticas, ANOVA, un solo factor. Esta vez vamos a escoger los datos de respuesta. Están en una sola columna. Entro mis 3 columnas. Le doy a aceptar y aquí me muestra el resultado. Como podemos ver las cajas, definitivamente sí hay una diferencia estadística. Voy a control M, valor P de 0, lo que significa que las poblaciones son diferentes. Siempre que tengamos la necesidad de hacer comparaciones y tenemos 2 o más poblaciones, el ANOVA es una buena herramienta para hacer la prueba de hipótesis para comparar poblaciones.